en la presencia que veo muy mal, pero bueno, voy a tratar de... Juan Luis seguramente que los va a presentar, sí, porque voy a hacer lío. Vamos a arrancar con... No, vamos a arrancar con las chicas, con María del Carmen y con María Laura. Bien. A mí me parece, esto para todos, ¿no?, que uno de los momentos más intensos que tienen las personas es que cuando emprenden un viaje en un avión, ¿sí?, hay todo un transcurrir, que es el salir, donde hay una cierta cantidad de cosas que uno trata de hacer velozmente, después se aburre porque ya lo hizo muy veloz, y después está el llegar, ¿no?, que uno va llegando y el avión empieza a perder altura, muy de a poco, y va recorriendo todo un territorio que por lo general es urbano. Yo hace 5 años fui a México, fui al Distrito Federal, y llegué muy temprano a la mañana, 6 de la mañana aproximadamente, y sabía que iba a uno de los lugares más populosos del mundo, y a uno de los lugares de mayor riqueza cultural del mundo. Pero no sabía qué pasaba con mis emociones, pero por supuesto yo tenía ventanilla, porque siempre la ventanilla es ese objeto que te permite conectar, ¿no? Y cuando llegué y estaba el avión bajando, todavía no había bajado, lo que vi fue una ciudad viva como ninguna, llena de autos, de gente que se movía, de autos en las terrazas de los edificios, de un inmenso movimiento humano, que yo dije, acá evidentemente hay una producción de algo que yo no conozco y no voy a llegar a conocer en estos 5 días que me invitaron a una conferencia por un tema de medio ambiente, etcétera. Pero fue muy impactante porque después de viajar bastante en avión y de bajar en varias ciudades, en esa cuestión que Buenos Aires también lo tiene, parece que uno nunca va a llegar a ese aeropuerto, ¿no? Uno se encuentra con México y se encuentra, en mi caso, con el Distrito Federal. Yo había ido sin dinero, invitado. No era posible ir de otra manera. Y la verdad que todo era algo continuo de cosas en las cuales yo veía rasgos de diferentes culturas viviendo, ¿no? Y compartiendo un mismo espacio y un mismo territorio. Nosotros acá hablamos mucho de territorio, de qué hacemos nosotros acá en Argentina con el territorio, que por lo general hacemos las cosas bastante mal. Pero me encantó la idea, no sé, Néstor, ¿qué te parece?, de ver la cuestión del territorio humano, del territorio de la medicina y del territorio del conocimiento de los ancestros. Entonces, en este caso, Néstor, si vos querés dirigirle una primera pregunta o una primera... Cuando vos hablaste de México y hablaste del Distrito Federal, México tiene una particularidad que tiene muchas ciudades latinoamericanas, pero sobre todo en el Distrito Federal se realza. Sí. Son varias ciudades superpuestas. Sí. Cada una fue superponiéndose a la otra. Y en algunos casos la sepulta y en otras cosas la hace convivir de manera dificultosa. Sí. Es un ejemplo para mirar, no sé si para imitar, pero es un ejemplo para mirar. Cuando uno habla de ciudades superpuestas, también habla de culturas superpuestas y de relaciones con ese espacio también superpuesto, relaciones con el espacio físico de la Tierra, pero también del cosmos. Sí. Entonces, cuando ustedes venían y él empezó hablando de México, yo tenía una idea ahí entre los arquitectos, una idea que se llama, entre los arquitectos y entre los antropólogos, entre los que estudian el espacio, que se llama Genius Loci. Genius Loci es el espíritu del lugar. En todos lados hay un espíritu. El tema es cuál prevalece. En este caso, lo que cuenta Juan y lo que cuenta respecto de México... El de los tacos. Sin lugar a duda, el de los tacos. En las farmacias, doctor Ahorro. Están por todo. Yo caminaba por las calles y decía tres cosas. Esta es una buena definición de cuál prevalece. Claro, y el subterráneo. El subterráneo. Yo en el subterráneo intenté entrar
Y sé que es uno mayor, o sea, está en varios idiomas para que la gente pueda manejarse y estas cosas. Y sinceramente tuve miedo. Creo que fue de las pocas veces que tuve miedo, bueno, porque dije, me voy a perder. El suelo de la Ciudad de México es un suelo muy inestable, con lo cual haber construido en esa zona túneles para hacer circular subterráneos es un hallazgo. ¿Y cómo es eso de la medicina ancestral? Exacto, ahí María Sepúlveda. Que María del Carmen Barón Sepúlveda, ¿no? Este es nuestro prólogo y más de acá no vamos a ver. Claro. Bueno, porque van a arrancar con los tacos y después sabes con que arrancan con las chicas mexicanas y empiezan con los mariachi y empiezan con... ¿Y sabes dónde nos vamos de la medicina ancestral? No, a mí una cosa que me encantó, que me encantó fue que ambos hicimos una promesa, que son esas promesas donde dos personas juegan a que se quieren y se van a amar el resto de toda su vida y vamos a saber qué pasa. Pero bueno, vamos a la medicina ancestral. ¿Cómo es en el estado de Oaxaca? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, pues Someteo, empezamos por decir nuestro nombre. En la tradición mexicana o mexica es Tlaxochipápalot, que quiere decir mariposa de energía amorosa. Ajá. Un nombre que nos ponen después de hacer un estudio en base a nuestra fecha de nacimiento. Ajá. Debido a unas tablas que ahí te van diciendo qué energías portas en tu fecundación, nacimiento y destino. Ahora bien, es muy interesante. Bueno, quiero empezar me ataqué de la risa al escuchar lo de los tacos, porque es lo que más extraño. Tengo 8 meses viajando aquí por sus tierras. Claro. Y extraño tanto mis tacos, mi maíz, las tortillas. El picante. Claro, por supuesto, sí, que aquí dicen que si el ají, que si el no sé qué madre. No, acá entraste en un mundo vegano, horriblemente vegano comparado con México, y el olor y esa cosa ferviente. Sí, pero bueno, tiene sus cosas tan hermosas. Yo agradezco mucho la invitación que nos han hecho. No, por favor, para nosotros es un honor. Gracias. Bueno, nosotros partimos, somos médicas tradicionales, bueno, ahí en México. Yo empecé mi camino en 96 con Jornadas de Paz y Dignidad, que es un movimiento muy hermoso que nace a raíz de... bueno, esto es una profecía que dejaron nuestros antiguos abuelos, porque después de la invasión, bueno, sabemos todo lo que pasa y que hacen estas divisiones, tanto culturales como de país, etcétera. Entonces, pero ellos dejaron dicho que después del quinto sol, o en este caso, para entenderlo un poquito, después de 500 años, se tenía que volver a realizar la unión del cóndor y el águila, el vuelo en un solo corazón, en un solo latir del corazón. Ajá. Esta profecía se unieron varios abuelos, tanto del norte, porque bueno, sabemos que toda Latinoamérica, desde Alaska hasta la Patagonia, Ushuaia, somos de un solo color. El color de nuestra raza es rojo, por eso también de ahí somos el camino rojo, porque el color de nuestra piel es el color de la madre tierra. Entonces, a raíz de ese movimiento, que es muy hermoso, porque Jornadas de Paz y Dignidad reza o camina o corre por rescatar a los pueblos originarios, y que bueno, mal llamado rescate, porque definitivamente sí, no se puede hablar de un rescate, sino que darle una continuidad al trabajo de los abuelos, o afianzar o reforzar o encontrar algunos cimientos. Yo tengo una intriga. A ver. La mariposa amorosa, ¿cómo es el tema? Porque yo quiero una. Bueno, no. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el nombre se oye muy bonito, pero realmente yo tengo que entender que mi nombre debo de estudiarlo bastante bien, porque empieza siendo un gusanito. Ajá. O sea, yo debo de llegar a ser una mariposa con unas alas hermosas, depende de mí. Yo soy la que descifra o la que decide mi destino en forma, depende pues de este caminar. Mientras yo sea congruente con mi palabra, mi pensamiento y mis actos, entonces yo voy a poder llegar a ser una mariposa. Pero el nombre es porque lo tenemos que trabajar. O sea, tengo que entender que primero soy un gusanito, que todo lo que tiene que pasar para subir al árbol, hacer su capullo, y después, pero fortalecer sus alas, crearlas, y todo esto, bueno, es en el tránsito de la vida. Y ese proceso... Nos ibas a preguntar, íbamos. Hay un momento maravilloso, sí, donde la pupa se transforma, digamos, sí, la mariposa abandona la pupa, que es esto que está contando ella, sí, y solo lo puede hacer la mariposa. En una de estas anécdotas que siempre se cuentan como para mostrar esta dificultad,
un maestro se acerca y ve el esfuerzo que la mariposa estaba haciendo para tratar de salir de la pupa, y con una ramita empieza a abrir el capullo ese para que ella pueda salir. Y en realidad lo que hizo fue acelerar su muerte. Así es. Porque si la mariposa, la naturaleza tiene ese rigor, para nosotros pareciera un rigor dramático, pero es el rigor de la naturaleza. Si la mariposa no puede sola abandonar la pupa, no va a poder vivir. No va a poder, exacto. Y en ese esfuerzo seca y fortalece sus alas. Es lo que estás contando vos. Sí, es un momento maravilloso de la vida, porque muchas mariposas algunas viven pocas horas. Es decir, que ese esfuerzo es solo para estar a la luz del sol muy poco tiempo. Y esto se traduce en este caminar de Jornadas de Paz y Dignidad, que cuando yo entro al camino en el año 96, porque Jornadas empieza en el 92, y esta profecía se cumple cada 4 años, salimos corriendo desde Alaska y desde Ushuaia. Entonces hay un punto intermedio donde nos juntamos pues los bastones, porque por cada nación, por cada pueblo, cada comunidad va entregando un bastón. Un bastón, llámese una vara, pues que dependiendo, por ejemplo, las de acá del sur normalmente van cargadas de plumas de cóndor y de otras aves que son nativas. ¿Cuáles son? Y sí, no, había de todo un poco, de aves ribereñas, de águilas, pero sí, es de cóndor. La voz de María Laura Ramírez. Claro, sí. Nuestra compañera, sí, porque ella está representando ahorita el sur, yo el norte, el águila y el cóndor. Entonces, estas jornadas de paz y dignidad tienen un punto de encuentro, que primero fueron en Teotihuacán, no sé si fuiste, que hermosa ciudad de Teotihuacán, y entonces las primeras, las segundas, sí tienen un propósito. Las primeras que se corrió, bueno, por esto, se han corrido por la familia, por la semilla, por el agua, por la tierra, y ahora en el 2020, que es muy importante para nosotros, se va a correr por el Sagrado Fuego, que sobre todo les corresponde aquí a ustedes que son del sur. Entonces, empezamos a correr ahora, desde abril vamos a empezar a correr, y el encuentro va a ser en Quito, Ecuador, en diciembre del año 2020. Vamos a correr con el propósito de rezar por el fuego y vamos a cruzar todo el continente. Claro, y en Ecuador hay muchas comunidades, es importante la cantidad de comunidades. ¿Cómo se cuadra ahí? Bueno, lo que pasa es que el camino, nuestro andar como originarias, pues, va de todo. Es una cosmovisión que, bueno, yo digo que ni con 3 vidas voy a alcanzar a entender y a terminar de estudiar, porque ahí va involucrada la medicina tradicional, el lenguaje, o sea, la palabra, el idioma, va el arte de la talabartería, de la orfebrería, del estudio de las estrellas, del cosmos. O sea, es un compendio de tantas cosas, porque nuestros antiguos eran de todo, eran filósofos, políticos, de todo, y ahí sí había un orden muy hermoso, ¿no? Pareciera, tiene un parecido con la idea del Renacimiento, ¿no? Sí, justamente estaba pensando en el Renacimiento, y estaba pensando también en la terapia en Freud, ¿no? En cómo son los diferentes abordajes de la terapia. En realidad es otro idioma, otra lectura, otra cuestión, pero también tiene todo ese abordaje. Incluso está la anécdota de que Freud se da cuenta del inconsciente en un acto de magia, ¿no? Donde hipnotizan a una persona, ¿no? Y esta persona puede decir algo a posterior, y lo que piensa Freud es en realidad, bueno, entonces hay otro pensamiento que está oculto, y a partir de ahí empieza toda la investigación, ¿no? Sobre hipnosis. En realidad, exacto. En realidad dije, ¿estuve bien o estuve mal? Porque por ahí uno quiere recordar algo y está cerca. Eso no se lo puedo responder, pero lo que quería decir es que en realidad las dos comparaciones que ustedes hicieron son válidas, pero están comparando lo mismo con lo mismo. Nosotros estamos hablando de algo distinto. A ver. Que es un paradigma distinto. Bien. Que vivían nuestros abuelos y que todavía nosotros vivimos, aunque nos toca vivir en este momento. Sí, claro. En ese paradigma, justamente, el hombre no está en el centro. Claro. Que es básicamente el paradigma occidental del que estás hablando, no importa el momento histórico, pero siempre el hombre está en el centro. Claro. En este paradigma, los que están en el centro son los abuelos, los principios de vida, los dadores de vida. Nosotros los andinos decimos Pachamamita, Pachamama.
y en base a eso se estructura la vida, y por eso nuestros abuelos, que todavía tenemos abuelos físicos con esa sabiduría, abuelas físicas con esa sabiduría, por ejemplo acá la abuela, Claro. hablan de una integralidad cuando tratan algo, y desde ese lugar está, para responder la pregunta que hacía el hermano, el tema de la medicina. Claro. El tema de la medicina sí o sí está vinculado a la espiritualidad, no hay otra manera de entenderlo, está vinculado a la alimentación, sí. está vinculado a la manera de relacionarse. Por ejemplo, todo esto que pasó al comienzo, todo ese movimiento que ustedes no terminaban de ordenarse, nosotros lo ordenamos muy fácil, se prende un saumerio, un humito, o se riega un agua florida y eso armoniza. Claro. Y el ejemplo que diste del avión, por ejemplo, está buenísimo, pero nosotros nuestros abuelos usan ejemplos de la naturaleza, ¿no? Claro. Por eso te digo que es otro paradigma. Es más espiritual que digamos... No es más espiritual, porque yo no estoy comparando de todo. Pero aparte no estoy comparando, no estoy diciendo que es mejor, solo estoy tratando de contarles cómo Que es. diferente. Sí, que es diferente. Y ese es uno de nuestros valores, la diferencia, la diversidad. Por eso estamos acá juntas, somos indígenas, pero a la vez somos de culturas distintas. Claro. Distintas y tenemos enseñanzas. ¿Vos considerás que espiritualmente una persona puede sanar Todos cuando tiene es así. un problema en el cuerpo? Sí. Es que es exactamente así. Exactamente eso. Todos podemos sanar, todos tenemos la misma capacidad, pero depende de nosotros cómo fluyamos en la vida y cómo desarrollemos esas capacidades que todos tenemos, que nada más es simplemente reconocerse, entenderse uno mismo, quién es, de dónde viene y por qué está aquí, que es unos cuestionamientos que nos hacemos aunque tengamos 80 años, Sí. pero que realmente... todas las mañanas. Sí, Sí. Eso que decís, ahí también yo creo que hay coincidencias, porque a medida que uno avanza en la edad, también empieza a interrogarse sobre lo mismo. Sí, claro. Probablemente, depende de cada cultura, lo puede hacer antes y lo puede hacer desde otra plataforma. Pero a medida que nosotros, los occidentales, avanzamos en nuestra edad, también empezamos a interrogarnos sobre eso. Por eso, muchas veces cuando uno llega a determinado proceso evolutivo en su cosmovisión, empieza a leer de filosofía. Porque la única cosa que pareciera ser que le acerca a la tranquilidad de una respuesta, no a la respuesta, está en la filosofía. Pero bueno, es que ahí también hay que partir de esto, porque justo por el nombre, a la hora de que nos siembran el nombre, es ahí donde nosotros empezamos a reconocernos, donde nos dicen los abuelos, mira, tú naciste con estas energías, entonces tú estás listo para esto, para aquello, tú puedes tomar este camino, este otro, pero nunca salirse de este camino que es el de la tradición, el de nuestros ancestros. Y es ahí donde yo fui encontrando desde hace 20 y tantos años el por qué y para qué. Dejé de cuestionármelo porque entonces empecé a entender por qué y para qué y cómo y cuándo y dónde. ¿Y cómo te llevas cuando, por ejemplo, cómo se llevan cuando están atendiendo a alguna persona o hablando con alguna persona o estando con alguna persona y se dan cuenta que tiene una enfermedad? Una enfermedad, un espíritu fuerte y una espiritualidad como para poder conjugar? ¿Cómo? Ni necesidad de hablar tenemos. Ajá. ¿Qué se percibe? ¿Se percibe en la piel? Nos miramos, o sea, ahora que estamos compartiendo, porque yo ando en este viaje y porque solamente nos hemos visto en los encuentros, cuando hemos estado en Panamá, cuando hemos estado en Teotihuacán, porque ella es corredora, ella es chasqui, ella corrió desde Ushuaia hasta Panamá. ¿Fueron cuántos meses que estuvieron corriendo? 6 meses. Cuando compartimos esta parte, como tú dices, de la medicina, que es lo que más te interesa a ti, que es bonito el tema, gracias. Cuando estamos compartiendo un tema de medicina, ella y yo nada más nos quedamos viendo y volteamos, sí. Bueno, es que aquí le falta sostén en su parte espiritual por esta situación y entonces así ya saben, entonces ya nos vamos compaginando porque aunque estamos muy lejos una de la otra, sin embargo nuestras medicinas son súper similares porque la visión entera, la cosmovisión de nuestros ancestros no de norte a sur verse es la misma. como para entenderse. Sí. Ahora, ¿esa empatía ustedes creen que es solamente una cuestión cultural o también hay una cuestión de las personas que espiritual que logran esa empatía? Yo cuando ustedes hablaban, digamos, entre hombres y mujeres que se cruzan, no todos se enamoran muy pocos entre unos y otros. Ahí hay algo que es inexplicable. Es lo mismo, hermano, por eso para mí el tema es re simple y es el mismo tema del que estamos hablando en realidad.
La empatía también puede ser una manera, es una manera de relacionarse. Nos relacionamos con antipatía, con simpatía, con empatía. Sin embargo, en nuestra visión, los indígenas y todos los humanos, los que compartimos el planeta, somos una sola familia, la familia humana. ¿Sí? Entonces, no necesito relacionarme con la empatía. La empatía me va a facilitar algunas cuestiones. Pero realmente, si yo considero a todas las personas aquí presentes, mis hermanos y mis hermanas, por eso dije cuando el hermano preguntó tal cosa, porque yo realmente estoy convencida de eso, no necesito que me caigan simpáticos, son mis hermanos, y eso significa un respeto, significa una manera de pararse ante la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir y necesitamos que el planeta esté mejor. Por eso lo que usted decía sobre que, bueno, a medida que uno avanza la edad, empieza a mover ciertas cuestiones en su espiritualidad, o lee filosofía, bla, bla. Sí, pero realmente los pueblos originarios lo hacemos desde el nacimiento, todas las etapas de la vida. Simple. Claro, Sí, y desde otro sencillo. momento, y lo necesitamos para poder seguir viviendo y viviendo armónicamente, para que no haya avasallamiento, para que no haya violencia, para que todos tengamos lo que necesitamos en el planeta, y para que el planeta, que es un ser vivo, siga viviendo, necesitamos esto. Es la gran armonía que está faltando en la sociedad. Exacto. Por ejemplo, yo quiero comentar esto. Yo Muy soy bien. temazcalera. Soy médica tradicional en Temazcal. Temazcal es una palabra en náhuatl que es casa de vapor. Es como una especie de un horno de pan, pero grandote. Bien Mañana lindo. no vas a cocinar. Sí, que mañana Bueno, uno tenemos- puede llevar un pollo también, digamos, y sale comido. Pero que bueno, ahí por ejemplo, ahorita en la comunidad donde yo vivo, que se llama Escobilla, está en Oaxaca, del lado del Océano Pacífico, Sí. una playa hermosísima que llegan a desovar miles y miles de tortugas. En esta comunidad yo quise irme a una comunidad porque fue una de las cosas que yo le prometí al Padre Fuego, que antes de salir de mi país tenía que dejar la semilla sembrada en mi país. Ajá. Entonces me fui a esa comunidad rural donde hay muchos niños, que es mi primer intención, trabajar con los niños, porque es mucho más sencillo decirle a un niño, esto es agua, fuego y tierra, que a un adulto. Claro. Entonces con ellos es una maravilla, porque a veces cada 8 días prendemos el temazcal, llegan 15, 20, 25 niños, donde se han curado, para empezar, de asma. El asma viene de nervios. Nosotros siempre decimos esto, una enfermedad, el principio de una enfermedad siempre es una emoción. ¿Y esa emoción de qué se deriva? Bueno, entonces ya nos vamos hasta el fondo, ¿verdad? Claro. Y entonces los niños de repente ellos solitos se empiezan a decir, es que yo vengo a rezar para que mi papá deje de tomar. Y dices, entonces por ahí viene el asma de tristeza, porque normalmente el asma es de tristeza. Un con la efecto familia. psicosomático. Sí. Y entonces atendemos, le decimos al niño, le hacemos que cree esa confianza. Primero, bueno, entra bien lindo, a través del vapor y la medicina que metemos, se limpia el cuerpo y entra esta medicina y empieza a hacer su efecto a través del canto, la palabra. Y entonces imagínense ustedes, cuando esos niños crezcan, van a decir, no, yo cuando era chiquito ya conocí el temazcal porque estaba la abuela Mari Carmen ahí y nos hacía cantos y esto. Eso es lo hermoso, porque sembrar en los niños ahora, para mí es mucho más sencillo, y claro que trabajamos mucho sobre todo temas de violencia. Ahí perdóname, sí, ahí estamos cuando todos. decís que empieza ese vapor y que empieza a aspirar ese vapor el niño, ¿estás hablando de algo medicinal, Sí, ancestral, sí. o estás hablando de un vapor que uno le genera espiritualmente un efecto al niño a nivel espiritual que lo hace salir de ese efecto psicosomático que le genera el Bien. principio de asma? Lo que pasa es que nosotros al principio hacemos una invocación, nos conectamos con los 4 elementos o con los principios básicos de la vida, nos conectamos con ellos recordando que antes de la invasión nosotros no tenemos dioses, son representaciones de los Hoy te iba a elementales. preguntar eso porque varias veces mencionaste la palabra rezar, que Sí. es un acto occidental. Sí, pero es una forma de entenderlo. Sí, porque, está clarísimo. Sí. Ujú. Pero te quiere decir rezar a quién. Sí, nosotros ofrendamos a los 4 elementos, son nuestros principales, y después a los apus, las montañas sagradas, porque toda la madre naturaleza, la madre tierra, todo tiene un nombre. Chalchitlicue, la mujer de las aguas, Tonancintlali, la de la tierra, Ejecat, el viento, Huehueteo, el fuego, que es lo más viejo del planeta, el fuego.
Entonces, cuando nosotros hacemos esta invocación, nos conectamos con estas energías y metemos a los niños en este vórtice de energía. Y las tortugas tienen mucho que ver en esto, ¿no? Bastante, porque el temazcal representa a la tortuga. Eso sí. Hay una tortuga, dicen los abuelos mayas, porque camino también con los abuelos maya quiché. Llevamos también el calendario maya quiché, que hoy es un día imosh precioso en el calendario maya quiché, pero habla de mucha locura también. Entonces, ¿El día de hoy? El día de hoy. Pero sí. ¿Por qué? Contalo, por favor. Sí, porque en la tradición... Es mi espíritu femenino, respetalo. Quiero saber. No, bueno, lo que pasa es que de nuestros antepasados, como les decía, ellos, su visión, estudiaban el universo entero, las estrellas y todo. Entonces ellos se dieron cuenta de este calendario, muchos calendarios, el calendario solar, el calendario agrícola, el lunar, el venusiano. Para todos nuestros antepasados siempre había un calendario. Ellos tenían que observar qué energías fluían cada día para ver cómo manejarlas. Teníamos un tlatoani, nuestro Netzahualcóyotl, Netzahualpili, el hijo de Netzahualcóyotl. Él, cuando vayan a México, hay un lugar muy hermoso de él, en donde él se subía y todas las mañanas, a las 5 de la mañana, él se sentaba, le llaman el asiento del rey, pero es el asiento de nuestro tlatoani, y él observaba cómo venía la energía de ese día, cómo al amanecer, cómo venía la energía, y entonces todo eso lo transcribían y llegaron a la situación de hacer calendarios. Entonces, hoy en el maya quiché es un día imosh, que se traduce como cocodrilo o las aguas. Es un día de mucha agua, de mucha efervescencia. Nuestro cuerpo está manejado por más del 80% de agua. Entonces ahorita todo está en ebullición, ¿verdad? Es muy bello, porque el agua adopta la postura que tú le des, o sea, la forma que tú le des. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo el día de hoy es mucho movimiento, es mucha situación así. Por ejemplo, cuando yo me topé con él, nos miramos y nos abrazamos. Hubo un encuentro muy bonito. Él tiene muy buen abrazo, tiene una energía. Porque tiene una energía muy bella. Sí. Entonces yo lo podía abrazar con franqueza. Que eso no es o sea, es no raro, es exclusivo tampoco, raro. No, me imagino que no es exclusivo, pero es raro esa cuestión. Yo siempre, no sé. El reportaje no es amigo. No, pero es una condición humana, ¿no? Estamos hablando de energía. Pero se desarrolla, o sea, claro. Esa se desarrolla. Si nosotros somos congruentes con nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestro hacer, entendiendo las bases, como ella bien me explicaba, porque ella tiene un léxico más fluido que el mío. Ella se da a entender mucho mejor que yo. Yo soy muy apasionada y entonces yo soy así como muy arrebatada, pero ella siempre me aterriza y siempre ella puede expandir mucho más en la cuestión de la palabra. Pero todos somos portadores de una energía sagrada. Depende de cada uno cómo la desarrolle o cómo la quiera. Y cuando hacen esa carga energética, porque uno, el que hace esa carga energética, ¿le escapan lo que es el molusco, lo que es el caracol y esas cosas ustedes? Ahí otra vez, porque no entendí. Yo tampoco. ¿Te ubicás lo que es el caracol? Sí. Sí. Bueno, que está en la playa. A eso, cuando ustedes están cargando energía, que se cargan energía, ¿le escapan a ese tipo de cosas, como que ese tipo de cosas recepta la energía que por ahí uno está cargando? No es... No le entendí, pero... Hay moluscos, caracoles, que de repente absorben la energía a la cual uno está cargándose, cuando uno va a cargarse de energía. ¿Sí? Pero que si nosotros sacamos el caracol... No, si es como que rechazan esa situación. No lo tienen en cuenta eso, ¿no? Quizás en otra gente que maneja algún tipo de energía así espiritual. Bueno, qué bueno que me entraste con ese tema. Porque hay diversas energías. Vos decime si llamo una ambulancia porque sigo sin entenderlo. Lo que pasa es que mira, pero tal, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Los caracoles, bien. Por ejemplo, las tortugas tienen mucho que ver. Porque inclusive cuando ellos están tratando de curar, lo que sale malo, la energía mala, se va a algún lado. Y quizás las tortugas tienen mucho que ver en sacar esa energía, y quizás los caracoles tienen mucho que ver en quitarte energía.
Ahora ya entiendo por dónde vas, que es lo que te decía, qué bueno que entraste a esto, porque en la actualidad hay muchos pseudochamanes, que es chamán es una palabra que viene de otros países, sí, que nada tiene que ver con Latinoamérica, y bueno, un poco sí con Brasil, pero realmente esas son otras vertientes, se puede decir, porque ya mezclan otras situaciones. Para nosotros, por ejemplo, en nuestra cosmovisión, la tortuga es muy representativa del temazcal, porque su concha representa el temazcal. La media naranja, digamos. Sí, exacto. Porque su faldita tiene 13 divisiones, 20, y encima tiene 13. ¿Qué significa? 20 son los 20 días de nuestro calendario. Nuestro calendario es de 18 meses, de 20 días cada mes. 18 por 20 nos da 365. 360 más los 5 días de Nemontemi, que son los 5 días del no tiempo. Ajá. 13 encima son las 13 coyunturas del cuerpo. Tenemos 13, 3, 6, 9, 12, 13. Multiplicadas por los 20 dedos nos da una cuenta gestacional de 260 días. Ajá. Es lo que simboliza para nosotros la tortuga. No la usamos como de brujería o que para que absorba la energía. Cuando se habla de energía no se habla de brujería. No. Entonces, pero sí quise hacer esta aclaración, porque esos ya es otra cara. Es otra cosa. Otra forma. Es que estamos en lo mismo. Para mí estamos solo en un solo tema, y es solo la diferencia de paradigma de pensamiento que recibimos, la educación que recibimos. Y es difícil al comienzo para las personas cuando todavía desconocen nuestro mundo y desconocen nuestra existencia, porque estamos muy invisibilizados, los pueblos indígenas en general, claro. Y Argentina en ese sentido para mí es el lugar donde está peor, y yo soy indígena con un DNI argentino, soy nacida en Jujuy, pero para mí es el peor lugar de Abya Yala. No, lo digo bien. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de energía mala o buena, o sea, nosotros no utilizamos el concepto de malo o bueno, de maldad o bondad. Eso no es un término nuestro, es un término cristiano, claro. Y no es un término de ninguna cosmovisión de Abya Yala. Yo solo quería, porque nosotros ya nos queda poco tiempo, ya que ustedes son tan amables y generosos de recibirnos, dejarles algunas palabras que tienen que ver con el territorio en el que estamos viviendo, ya que también ustedes dijeron que siempre abordan el tema de territorio, de cuestiones que pasan acá en la ciudad que compartimos. Yo también vivo en esta ciudad. Entonces nosotros, este territorio ancestralmente, los habitantes de este territorio eran los querandíes. Entonces nosotros decimos los abuelos querandíes, y estamos rezando, o sea, estamos pidiendo, estamos invocando a los dadores de vida para que la memoria de los abuelos querandíes y la medicina de los abuelos querandíes otra vez se levante, se fortalezca, salga a la luz, porque desconocemos, claro. Por ejemplo acá, que es un territorio querandí, tal vez ustedes son nacidos acá, desconocemos palabras de los querandíes. Acá el espíritu, la energía más fuerte, la energía que gobierna todo el territorio es el Río de la Plata. Pero le decimos Río de la Plata, no sabemos cómo le llamaban los ancestros. Entonces, lo que quería decirles es eso, que recuerden y reconozcan que somos querandíes los que estamos habitando acá. Yo soy andina. Vamos a decir como le dicen al Río de la Plata. En quechua nosotros le decimos pero vamos a decir cuando venimos de la pausa. Vamos a una pausita.